Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El INE insiste en que el presidente cancele sus mañaneras durante la época electoral. Parece que ya está cediendo. Ahora el INE dice que el presidente no se refiera a asuntos electorales. A ver, ¿qué dice la ley, Bernardino? Así de fácil. Justamente ahorita hay que recordar que ya estamos en proceso electoral. Están terminando las precampañas internas en los partidos políticos para elegir a sus candidatos. El proceso electoral empezó el 7 de septiembre del año pasado y estamos justo en todo este proceso. Las campañas electorales dice que comienzan el próximo 4 de abril. Hasta ahí estamos en esas fechas. Pero el presidente de la República durante todos estos años ha dado información respecto al, como comúnmente se conoce, las mañaneras. Mucha información respecto a sus actividades gubernamentales. La ley dice que en campañas electorales la propaganda gubernamental no se debe de transmitir, salvo 4 características o 4 aspectos. El primero de ellos es, por ejemplo, la información de las autoridades electorales, cómo vas a votar, dónde vas a votar, las casillas, etcétera, ¿no? El segundo es el aspecto de lo que es el servicio o los servicios educativos, de lo que van a estudiar los niños del sistema de la educación que tenemos en nuestro país, por ejemplo. El otro que hoy actualmente ese sin duda no se puede evitar es el de salud, ¿no? Lo que es el estado de emergencia, y el otro ante lo que es la protección civil. Esa información sí se puede transmitir, se puede dar en principio. El INE, a través, se menciona que el 23 de diciembre del año pasado, el PRD metió una medida cautelar, solicitó una queja ante el Instituto Nacional Electoral porque el presidente de la República en ese momento, en la mañanera, había mencionado la alianza que se está conformando justamente con el PAN, el PRI y el PRD. Que lo tiene temblando y muy preocupado, hay que decirlo. Y que tenía había hecho una crítica respecto a ello. Ante eso, el Instituto Nacional Electoral dice, bueno, pues en principio, de acuerdo a la ley, lo que dice la Constitución, no se puede divulgar, por supuesto, propaganda en ese sentido, en temas gubernamentales, en temas de lo que hace el presidente de la República. ¿Cuál es el tema en concreto, Eduardo? Bueno, el presidente de la República podrá en su momento dar información respecto a lo que es los temas que ya he mencionado, los 4 anteriores, sin embargo no puede hacerlo respecto, por ejemplo, a partidos políticos, a candidatos independientes, a las candidaturas, al financiamiento público de los partidos, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, pues hasta ahorita, toda la mañana se han discutido en el INE algunos otros temas, aún todavía hasta donde tengo entendido, los consejeros no han entrado a este tema, si van a resolver o no van a resolver, si debe o no debe hacerlo el presidente de la República en ese sentido. O sea, ¿para cuándo tienen que resolverlo? Yo creo que lo van a discutir más al rato, Eduardo. Te digo, están ahorita en sesión los consejeros del INE. Esperemos que a lo mejor lo discutan más al rato y tarde noche tengamos algún tipo de comentario respecto a ello. Pero hasta ahorita no se ha sabido nada. No se ha sabido nada en lo particular. Venus. Sí, una cosa, y te pregunto, Bernardino, fíjate, una cosa es la conferencia matutina o mañanera, y otra cosa es la veda de hablar o hacer proselitismo, de hablar en materia electoral o hacer proselitismo de partido o candidatos. Yo lo que estoy viendo aquí es que posiblemente quieran, el PRD, y eso fue lo que pidió, que se cancelen las mañaneras durante todo ese lapso, lo cual se me hace que va más allá de lo que la ley está estableciendo, ¿no? Yo creo que pueden esas mañaneras seguir llevándose a cabo, siempre y cuando no entre en materia electoral y no haga proselitismo de partidos o candidatos. De acuerdo contigo, Venus. Debe ser así. El presidente no debería hablar del proceso electoral, ni de los partidos, ni de candidatos. Puede hablar de lo demás que quiera, a mi juicio, ¿no? Sí, Juan. Hay que recordar aquel incidente que tanta molestia causó en su tiempo cuando el hoy presidente le dijo al presidente Fox en aquel entonces, ya cállate chachalaca, cuando públicamente en periodo electoral, lo criticaba. Entonces, en aquel entonces causó mucho revuelo porque se estaba violentando la ley por parte del hoy presidente. Los comentarios que llevaron al PRD a levantar la mano, a quejarse el 3 de diciembre, tenían que ver con un comentario muy puntual del presidente que dijo, si quieren volver al pasado, con esa alianza del PRIAN, etcétera, pues háganlo, pero ya conocen cuál va a ser el resultado.
Creo que fue un comentario muy desafortunado, fuera de tono y violatorio de la ley como lo establece Bernardo. Bueno, desafortunado porque en la última encuesta realizada por nuestro programa, por Juan Azcárraga, y haciendo un análisis de encuestas, hoy la alianza PRI-PAN-PRD, si la elección fuera hoy, recibiría el 44% de los votos aproximadamente, y la alianza Morena, PT, Verde, PES recibiría el 45%. Claro que está preocupado el presidente y claro, por eso la quiere desacreditar. Mónica. Aquí el problema que yo veo es que el presidente no tiene límites. O sea, en cualquier momento va a hablar del tema electoral. Tiene todo el derecho a hablar de los logros de lo que haga el gobierno y es necesario. En ese sentido hay que entender esa parte informativa, que es en lo que se sustenta su gobierno, independientemente de que esto sea real o no, que lo haya logrado o que nada más sean buenos deseos. Cierto. Pero lo que sí no puede hablar es, y en el tono en el que lo hace, sobre el resto de los candidatos, el resto de los partidos y sobre todo el tema electoral. Y el problema que yo veo es que tiene una tentación enorme y va a ceder ante la tentación. O sea, esa es la realidad. ¿Para qué nos engañamos? Ahora, si continúa en eso, Bernardino, todo va a depender del Tribunal Superior Electoral. Sí, en dado caso podría ser en un momento determinado, si se le dicta la medida cautelar al presidente de la República en torno a ello, al gobierno federal en esos términos, el Poder Ejecutivo puede hacer una impugnación ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral tendrá que tomar la decisión en ese sentido. ¿Qué pasa si el Tribunal Electoral le dice al presidente, abstente de estos comentarios, y el presidente dice, a mí nadie me va a callar, ni el tribunal? Hay resoluciones judiciales que cuando van dictadas a las autoridades y no las cumplen, en su momento puede caer en un desacato judicial, en ese sentido. En estos casos, si es así, pues obviamente podrá tener algún tipo de sanción en su momento. A ver, no solamente el presidente como jefe del gobierno, la acusación que se le hizo, que le valió que lo desaforaran, fue desobedecer una orden judicial por desacato. De acuerdo, yo me acuerdo que aquel entonces era un amparo que no se había ejecutado, que no había cumplido. Desobedeció la orden. Y entonces al no ejecutarlo, pues hay un desacato y puede haber la destitución o el arresto inclusive de la autoridad. ¿Un presidente puede ser destituido por desacato? Pues mira, hasta donde yo conozco, no ha habido algún caso respecto a ello. Habría que ver en qué términos se puede dar en ese... Las nuevas leyes que el presidente siempre ha dicho que el presidente no debe estar arriba de la ley. Sí, Eduardo, sin duda, eso hay que respetarlo y aunque sea la autoridad máxima, en este caso el Poder Ejecutivo, puede tener, creo yo, un tipo de sanción en ese sentido, a lo mejor, dependiendo de las medidas cautelares que le dicten también. Sí, vamos a suponer que ya le dijo el tribunal, que ya le dijeron todos que no hable de eso y sigue hablando como muy probablemente lo haga. Hay que acordarnos que donde mejor se mueve López Obrador es en el enfrentamiento. Es su campo de acción. Claro. Bueno, a ver, yo quiero ver al valiente que se atreva a insinuar que vamos a destituir al presidente por desacato. No, pues lo van a hacer. Oye, lo van a hacer los diputados y senadores de la oposición. Lo van a hacer. No se quede la menor duda. Sí, claro, pero todo eso, es lo que le da fuego como combustible a López Obrador. Claro, porque se martiriza. Claro, eso es música para sus oídos y para los oídos de los morenistas. Y los priistas, panistas y periodistas como que no son muy populares en este país. Entonces, si se van por ahí contra el presidente, si hoy, de acuerdo a Mitofsky, tiene 59.3% de aceptación, pues lo van a lanzar al 80%. Sí, por supuesto. Fíjate, Eduardo, dentro de todo esto, sin duda, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a ser informados. Es parte de uno de los argumentos, creo yo, del presidente de la República en ese sentido. Uh-huh. Es cierto que puede hacer esa mención respecto a logros de salud, al estado de emergencia en la que estamos viviendo, por ejemplo, a temas de educación, protección civil, por ejemplo. Pero también acuérdate que en campañas electorales muchas veces hay información por parte del gobierno y al final dice, esto no es con fines electorales y no pertenece a ningún partido político. Yo creo que el presidente de la República en su momento puede hacer esa aseveración en su momento, en el caso de sus discursos en las mañaneras. Esto no tiene ningún fin electoral, yo hablo respecto a estos temas de educación, de salud, etcétera, etcétera. También hay que tomar en cuenta que hay programas sociales que se están distribuyendo y esos programas sociales no se pueden mencionar porque se habla del blindaje electoral en términos de materia electoral. Entonces, tiene que tener mucho cuidado en términos en ese sentido, lo puede hacer, sin embargo, habría que esperar lo que dice el INE y lo que dice el Tribunal Electoral.
O sea, todos estos problemas vienen de una ridícula reforma electoral y de una ley electoral que es disfuncional. Sí, pero sin duda son dos principios que están en la Constitución, Eduardo, y tienen que Pues sí. acatarse y respetarse, sin duda. Dos principios que nunca se deberían haber anotado en la Constitución. Ahí están, así es. En fin, viva nuestros legisladores. Qué burradas han hecho al paso de los siglos. Vamos a los mensajes. Una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.